Muchas gracias, Roberto. Creo que ha sido injusto, ¿eh? Ha sido injusto la valoración, demasiado. No soy ni mucho menos, pero bueno, lo intentamos, lo intentamos. Bien, como ha explicado el presentador, están ustedes en Nueva Acrópolis, que es una escuela de filosofía internacional, donde su objetivo principal es que los seres humanos ejerzamos nuestro más importante derecho, que es el derecho de saber, que al mismo tiempo es nuestro más importante deber, que es el deber de saber y de adquirir el conocimiento. Así que vamos a ejercer ese derecho y deber, por lo menos en esta charla, respecto a un tema que está seguro en la biografía de cada uno de nosotros, que es el tema de la muerte o el paso a otro estado. Bien, nosotros podríamos preguntarnos en un principio, ¿y después de la muerte qué? Y habría dos aspectos a valorar, los que se quedan y los que se van. Para los que se quedan, ¿qué quedará? Pues el vacío de la persona amada, el dolor de que la persona amada se va. En otro caso a lo mejor es el alivio y dice, bueno, menos mal que se ha ido. En otro caso es la indiferencia. Y realmente lo que nos preocupa probablemente sea más el que se va. Vamos a hacer un breve recorrido histórico y al mismo tiempo vamos a llegar a los aspectos que desesperadamente la ciencia de hoy día trata de dar respuesta. Porque es cierto que la ciencia empírica que rige hoy nuestro mundo, por encima de todo, trata de dar respuestas definitivas a todo. Y como en una ocasión yo dije, cuando me estaban exponiendo una persona que todo era, había que medirlo, pesarlo, y si no se podía tocar, medir o pesar, no era real. Y yo le dije, ¿tú quieres a tu pareja? ¿Tú quieres a tus hijos? Se me quedó así mirando como me preguntas eso. Digo, vale, ¿cuántos gramos pesa tu amor? ¿Cuántos centímetros mide tu amor? Y eso referido solamente a los sentimientos. ¿Cuántos gramos o cuántos centímetros mide el afecto de nuestra mascota? Porque ahí también tenemos emociones y sentimientos. Es decir, que hay muchos más planos de los que nos quieren dar respuesta o información, quizá porque esa respuesta sea la más fácil. Oye, nos limitamos a lo que podemos tocar y medir. Esto es como, imagínense ustedes, una autopsia. Se hace el análisis de la persona, el médico dice, pues esta persona padecía de tal mal, tal enfermedad, o ha muerto a causa de esto, ha sufrido esto, hace una definición perfecta y real de lo que ve en el cuerpo de esa persona. Y aunque sea real y completa, al mismo tiempo es incompleta. ¿Por qué? Porque en la autopsia no ha podido saber los sentimientos de esa persona, las ideas, sus momentos de alegría, sus momentos de frustración, sus objetivos de vida, sus incógnitas, etc. Es decir, hay otro mundo, incluso en este mundo. Pero, bien, el tema que nos lleva hoy es ¿y después? ¿Qué hay después? Bien, como les prometí antes, vamos a hacer un breve recorrido histórico. Vamos a ir para atrás. Nos vamos a encontrar con una obra atribuida a Hesíodo, que es la Teogonía. Y en la Teogonía nos van a hablar de un personaje, voy a simplificar, que es Nix, la noche. Y la noche, según Hesíodo, ella sola va a tener 2 hijos, entre otros, pero vamos a hacer hincapié en estos 2. Uno es el sueño y otro es la muerte. Himnos y tánatos. Cicerón, por el contrario, dice bueno, que hay una pareja, Nix y Erebo, y de ahí nace también tánatos o himnos. Bien, nos están hablando entonces de que hay 2 hermanos que surgen, el sueño y la muerte. Y hay psicólogos, psiquiatras, estudiosos, que dicen es que realmente el sueño es un ensayo de la muerte. Es un breve ensayo de la muerte.
Por lo tanto, todos nosotros nos pasamos la tercera parte de la vida ensayando la muerte. Si nos damos cuenta, yendo a esta familiaridad o esta fraternidad entre himnos y tánatos, resulta que nos encontramos que cuando estamos en brazos de himnos, estamos con himnos, ¿qué ocurre? Entramos en una dimensión diferente a la que tenemos cuando estamos en vigilia. Somos los mismos, pero sin embargo nuestra forma de sentir, de vivir, etcétera, es un mundo totalmente diferente, que además tiene una característica: no tiene tiempo y no tiene espacio, límites por lo tanto. En el sueño nosotros podemos desplazarnos a donde queramos, podemos sentir que estamos en el polo norte, que estamos en otro planeta del universo, es decir, es como si se rompieran las dimensiones del espacio-tiempo. Vuelvo a decir, es el hermano pequeño de la muerte. Pero bien, les he prometido que vamos a hacer un viaje, porque resulta que a lo largo de la historia de la humanidad vamos a ver que el concepto de la muerte es algo permanente, que se explica de muchas maneras, con ritos. Lo curioso es que siempre ha estado vinculada al símbolo. Se explica, vemos como desde la prehistoria, más desde el neolítico, ya hay ritos respecto a la muerte, en forma de enterramientos, en forma incluso de pinturas, etc. Bien, decimos muchas formas, pero hay un denominador común. A lo largo de toda la historia de la humanidad, como explicaría el psiquiatra suizo Carl Jung, no hay un pueblo sin Dios y no hay un pueblo sin concepto de lo sagrado. Y la muerte y sus rituales están vinculados a lo sagrado. Eso en todas las culturas. Que se puede explicar de una manera o de otra. De una manera más materialista, con una narrativa más materialista, como cuando se habla de los guerreros que mueren y van al paraíso y allí les dan grandes banquetes, una forma muy descriptiva, pero bastante materialista. Pero bien, no importa que sea un nivel más elevado de conciencia o menos elevado, pero todos los pueblos y todas las culturas coinciden. Como dato curioso, podríamos preguntarnos entonces, ¿qué ocurre? ¿Es que está reflejado este proceso en el inconsciente colectivo de la humanidad? Bien, el término inconsciente colectivo, saben ustedes que fue acuñado por el psiquiatra suizo Carl Jung, y dice que es un vínculo que existe entre toda la humanidad y que es donde los arquetipos o pensamientos del universo conectarían con la humanidad, proyectando realmente los modelos que rigen todo el universo manifestado, lógicamente también en el mundo de los seres humanos. Y de ese inconsciente colectivo, al estar todos conectados a él por nuestro inconsciente personal, nosotros recibiríamos esos modelos del universo cuyo lenguaje es el símbolo. Bien, entonces volviendo otra vez a la historia, es que los pueblos o la humanidad como tal percibió desde siempre que existían dos realidades o dos manifestaciones, una que llamamos vida y otra que llamamos muerte, porque de la misma manera que nosotros observamos que tenemos unas horas de vigilia y unas horas de sueño, también sabemos que tenemos un límite de vida manifestada y que al llegar a ese límite, y además con un dato muy curioso, y es que el momento de irse se parece mucho al momento de llegada. Pero eso lo iremos viendo a lo largo de la charla. Bien, aquí tienen el ejemplo de un poco el progreso de los rituales funerarios en Atapuerca. Se han encontrado restos que calculan de una antigüedad de más de 400.000 años. Es decir, cada día la ciencia arqueológica y antropológica está descubriendo más antigüedad en la humanidad. Por lo tanto, podemos decir si somos realmente sensatos, filosóficamente hablando, como tratamos de aprender en Nueva Acrópolis, hay que tener la mente abierta, porque quizá la dimensión del tiempo sea infinitamente mayor de la que narra la crónica humana. ¿De acuerdo? Bien, en el Mesolítico ya encontramos enterramientos, en algunos casos individuales, en otros casos colectivos. Vamos a ver también cómo a lo largo de la historia
Los rituales, por ejemplo, de enterramientos colectivos, en un principio estaban en el centro de los agrupamientos humanos y luego, con el paso del tiempo, se desplazaron hacia afuera de los asentamientos humanos, como serían, bueno, los actuales cementerios. También se han encontrado rituales de enterramientos en cuevas o incluso ya en la Edad del Cobre, en los famosos enterramientos megalíticos. Es una cosa curiosa los rituales de muerte, porque parece ser que siempre existe la idea de devolver el cuerpo a la tierra, como si dijéramos, procedemos de la tierra y volvemos a la tierra, y en la tierra se desintegrará, formará parte otra vez la materia de esa vida, y aquello que vive en la materia, que se ha ido, que se ha desprendido, pues irá al lugar que le es propio. Esta sería la idea que podríamos decir central, que mueve a los pueblos de la historia a enfocar ese misterio de la muerte. Porque el gran misterio de la muerte, que es al final el gran misterio, aunque yo digo tan misteriosa es la vida como es la muerte, porque nunca sabemos lo que nos va a pasar, ni a la media hora. Pero bueno, estamos como más tranquilos, no sé, bueno, controlaremos la situación, ¿verdad? Bien, pues encontramos, por ejemplo, entre los íberos, entre los vikingos, o sea, pueblos que estaban muy distantes los unos de los otros, vemos enterramientos donde el difunto se funde con la tierra, se encuentra en la tierra. Pero en ambos casos, como explicaba desde un principio, siempre el toque es sagrado. Es decir, incluso se llegaban a determinadas culturas que llamamos antiguas o primitivas, que los lugares de enterramiento eran lugares sagrados. Y, de alguna manera, en el inconsciente colectivo de nosotros en la actualidad, los cementerios los miramos con respeto. Es decir, hay algo ahí, hay algo que de alguna manera nos conmueve nuestro yo más profundo. Es el misterio. Porque realmente el misterio es lo que nos conecta con esa dimensión atemporal que todos soñamos y que todos deseamos. Yo podría hacerles ahora una pregunta. Hay un grupo de gente aquí y yo podría reflexionar que respecto a este tema de la muerte hay dos posturas, todos sabemos. Los que dicen no hay nada, aunque claro, explícame la nada, porque mientras yo lo pronuncio ya por lo menos es un sonido. Pero bueno, dejando especulaciones, los que dicen no hay nada y los que dicen sí, hay una continuidad. Pero a mí me gusta hacer otra pregunta más comprometida. ¿Quién de ustedes desea que haya algo después de que abandonamos el cuerpo físico? ¿Y quiénes de ustedes no desean que haya nada? Me gustaría que levantaran la mano. Los que desean que haya algo y los que desean que no haya nada. Bueno, ganan por goleada los primeros, ¿eh? Bien, Elena Blavatsky, que fue una filósofa del siglo XIX, a la que debemos, en Nueva Acrópolis, le debemos muchísimo, ella decía, no hay nada que el ser humano no desee que no sea real previamente. Por lo tanto, el deseo de ustedes les está dando la respuesta. Bien, pero sigamos con la historia, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo en el mundo de los arquetipos platónicos, lo bello, lo bueno, lo justo y lo verdadero, cómo se plasma también en el mundo de la muerte. Porque vamos a ver cómo hay verdaderas obras de arte relacionadas con la muerte. Si realmente no hubiera, dijéramos, ese deseo, ¿para qué nos vamos a molestar? Aquí tienen, por ejemplo, las famosas tumbas de Tarquinia, que si van a Italia yo les aconsejaría, les animaría a que fueran a visitarlas, porque es una maravilla de belleza. Por otro lado tienen un sarcófago famosísimo, que es el sarcófago etrusco, donde se ve una pareja unidos con un concepto de amor inmortal, de amor imperecedero. Bien, siguen en China,
ven un modelo de tumba muy parecido también a ciertos monumentos megalíticos o a posteriores culturas que vamos a ver a continuación. Ahí tienen un cementerio musulmán. Es decir, que siempre vemos vinculado a la tierra y al mismo tiempo vinculado al arte. Incluso podríamos decir que se han hecho verdaderas y maravillosas obras de arte relacionadas con la muerte. Si no hubiera deseo y esperanza de una continuidad, ¿nos esforzaríamos tanto? Bien, aquí tienen, para que lo sigan viendo, sigamos haciendo el recorrido histórico. Pero ahora quiero hablarles de unos puntos importantes que coinciden entre estas tradiciones, que son las guías. Curiosamente, tanto en la antigüedad oriental como occidental, nos van a explicar que en el mundo de la muerte hay alguien que guía al que ha dejado el cuerpo y ha pasado al otro lado. Platón, en el Timeo, en el Fedón, dice algo muy gracioso. Dice, es que en el otro lado debe de haber tantos caminos y el difunto debe de enfrentarse a tantas posibles elecciones que necesita un guía que le lleve por el mejor camino. De la misma manera, en la vida también necesitamos guías que nos enseñen o que nos den las claves para ir haciendo la elección del mejor camino. Eso nos lleva a la experiencia filosófica, que es la gran aventura de vida y de muerte, es decir, saber, y conectar de alguna manera con guías visibles e invisibles que nos iluminen o nos muestren la mejor vía. No me estoy refiriendo a Google Maps. Bien, coinciden, por ejemplo, en el caso del mundo grecorromano, por citar los más conocidos, que es lo más cercano a nosotros, puesto que nuestra cultura está alimentada básicamente por Grecia y Roma, aunque esté alimentada también por elementos orientales. Hay muchas divinidades o muchas energías celestiales que son guía o ayuda de los difuntos en esa. Por ejemplo, Hades, que sería el rey, el dios de ese mundo, del inframundo. Tendríamos a Hermes, que él conduciría a las almas por el inframundo, abriría, podríamos decir, el camino, abriría las sendas. Perséfone, que sería la que iluminaría, la que ayudaría en el sentido positivo a las almas. Hécate, la diosa del misterio, etc. Tánatos, que sería la muerte, y yo la describiría, porque siempre cuando hablamos de Tánatos o la muerte, que también la literatura y demás la ha puesto a veces, oye, hay una calavera horrible, una señora cruel con una guadaña, y yo les digo que es todo lo contrario, es luminosa, es paciente, es comprensiva y es compasiva, pero también es inexorable. Es una gran cumplidora y cuando tiene que cumplir, nada ni nadie va a obstaculizarla para que cumpla la misión cósmica que le ha sido. Bien, vemos Roma, vemos aquí, esa tumba que ven es la tumba de los Escipiones. Ven que es una tumba muy parecida a otras que hemos visto. Es decir, penetrar en el mundo de Hades, que es el mundo interno, el corazón interno de la Madre Tierra, que sería algo así como volver al útero, al centro de la Madre, que es la Tierra. ¿De acuerdo? Y ahora un dato curioso. Bien, quiero mostrarles dos imágenes. ¿Verdad que son muy similares? Bien, una es un perro mexicano, el Solón, y otro es Anubis, egipcio. Bien, entre la cultura mexicana precolombina, incluso todavía se vive hoy día, saben que México es un país que hace fiestas a los muertos y demás y a los antepasados, y en eso coinciden también con los romanos, que hacían ese culto a los antepasados. Pues tenemos un perro negro, el Soló, que es un perro sin pelo, que, por cierto, hoy día es como un elemento de lujo casi, es decir, se han hecho criaderos, es un perro, bueno, no va más de... Pero, bien, la tradición es que ese perro era el que conducía y acompañaba a las almas en su tránsito en el más allá. Pero da la casualidad que encontramos en Egipto, o sea, en un lugar mucho más distante, incluso también
no solo en el espacio, sino también en el tiempo, un perro muy similar que acompaña a las almas a transitar por la vía más adecuada para llegar a donde tienen que llegar. Porque en la muerte también existe un objetivo, como existe en la vida. Existe una meta. Puesto que si la comparamos con himnos, con el sueño, recordamos que himnos, vigilia, ¿no? Sueño, vigilia, pues muerte, vida, muerte, vida, muerte, vida. Platón decía, ¿de dónde vienen los vivos? De los muertos. ¿Y de dónde vienen los muertos? De los vivos. Simplemente es un viaje que nos ha tocado como humanidad vivir en una especie, vamos a decirlo así, de plano de manifestación, pero unidos a la vida una, que es el universo único. Bien, otra de las características que vamos a encontrar, aquí tiene otra vez México, Egipto y la famosa barca de Caronte, que vemos a Anubis conduciendo el alma, va conduciendo el alma, y en las tradiciones grecorromanas existía la barca de Caronte que conducía el alma, recogía el alma y pasaba ese río que era el Leteo, que separaba lo que llamamos este plano del otro plano, y había que pagar el viaje. Por eso en los rituales existía la tradición de poner una moneda en la boca del difunto para que pagara al barquero Caronte y hiciera el viaje. Bien, una forma de proyectar. Bien, vemos entonces cómo los mitos son tan parecidos en un lugar y otro, con todas sus diferencias, que nos está dando la indicación de una unidad tras la pluralidad. De la misma manera que el arquetipo del ser humano es uno y se manifiesta en múltiples formas, tan múltiples que no hay dos seres iguales, ni siquiera la huella dactilar. Bien, esa frase que ven ahí es la frase de una analista junguiana que se especializó precisamente en el estudio de las mitologías y explica que, dice, el mito, la narración del mito, nunca sucedió, o sea, la narrativa como tal, dice, pero siempre está sucediendo. Es decir, que más allá de la forma existe la realidad de lo que contiene la forma. Bien, vamos ahora a dar un salto, seguimos y acabamos con esto la parte de la historia, hasta nuestros días. Edad Media y un cementerio actual. ¿Por qué en los cementerios seguimos representando, incluso en un mundo tan materialista como el nuestro, bellas formas? ¿Por qué incluso las personas que dicen no existe nada, de alguna manera, hacen todo un ritual de despedida? Es decir, en el inconsciente colectivo y en el inconsciente individual de cada ser humano existe una percepción de lo arquetípico que va mucho más allá de las ideas o de los pensamientos temporales que haya podido elegir. Y digo elegir porque también a la hora de pensar podemos elegir los pensamientos. Y en la medida en que adquirimos más conocimiento, más sabiduría, la elección y creación de nuestros pensamientos es más elevada, más amplia y más arquetípica. Bien, hoy día, como saben ustedes, existen muchas formas. Aquí tienen un sarcófago que está en el Museo Arqueológico de Oviedo, que pertenece a un caballero, Bernaldo de Quirós, y bien, en la Edad Media existían sobre todo guerreros o grandes damas, existían féretros de ese tipo. Hoy día en los cementerios hay de todo, pero en general se tiende a hacer algo bello, por lo menos si la forma es sencilla, como puede ser un nicho, pero se ponen flores, se ponen perfumes, se encuentran los conocidos, por ejemplo en el velatorio, recuerdan al difunto, habla y se adorna la urna o se adorna el féretro. Es decir, hay un vínculo hacia lo trascendente, hacia la temporalidad, que va más allá incluso de nuestra propia, podríamos decir, de nuestra propia narrativa. ¿De acuerdo? Bien, ahora voy a cerrar el tema histórico
con algo muy bonito, que es algo que yo siempre lo digo irónicamente. ¿Cómo podemos ver la muerte mal si la muerte hace inmortal el enamoramiento? Cuando dos personas se quieren y una de ellas muere, ese enamoramiento se vuelve inmortal, vamos. Aquí tienen las tumbas de Abelardo y Eloísa. A la izquierda, a la derecha, tienen la tumba de los amantes de Teruel y arriba tienen el Taj Mahal, que como saben es un homenaje que el sultán, no recuerdo su nombre, hizo a su esposa cuando ella falleció. Es decir, el amor entre una pareja, como el amor a los hijos, el amor a los amigos, el amor a los ideales, está también vinculado a aquello que es perecedero. ¿Por qué? Porque todo lo que se manifiesta en el mundo es perecedero. Todo lo manifestado tiene un ciclo de nacimiento, crecimiento, madurez, envejecimiento y viaje de ida. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, cuando nosotros penetramos en el espíritu de ese proceso, nos movemos en ambos planos, en el de aquí y en el de allá. Viendo lo que hemos visto, podríamos hacer una reflexión. Todo esto que hemos visto a nivel artístico, a nivel de pensamiento, a nivel de ideas, nos está haciendo una narración de la vida que la humanidad ha vivido hasta este presente histórico. De la misma manera, ¿puede la vida narrarnos la muerte? Tal vez si hacemos la comparación y la analogía, de la misma manera que hacemos la analogía del sueño y la vigilia, hagamos la analogía de la vida y de la muerte. Tal vez eso nos dé una respuesta. Pero bien, termina el recorrido histórico y ahora voy a pasar a otra cosa. Bien, aquí tienen ustedes manifestados los 4 reinos de la naturaleza manifestada en nuestro mundo: el mineral, vegetal, animal y humano. El mineral es el que más dura, aunque también se acaba, se destroza. Todos conocen el episodio del mal de la piedra, o el episodio que pueden contarles un gemólogo que dice hay que cuidar y tallar el diamante de una manera determinada porque si no se le puede matar. Y de todas maneras, cuando el planeta se desintegre en el universo, el mundo mineral también se va a desintegrar, es decir, todo tiene su ciclo de tiempo. El mundo vegetal lo mismo. ¿Sí? Puede haber árboles que duren 1000 años, pero tienen también la fecha de viaje. En los animales no hace falta explicarlo. Incluso la vida del animal, excepto algún que otro animal por ahí, el loro, el elefante y demás, viven menos que el ser humano. Y finalmente el ser humano. Y ahora van a ver ustedes a la derecha, algunos de los estudiantes de Nueva Acrópolis conocen porque forma parte del primer o del segundo tema del temario de primer curso, que es la constitución del ser humano, según los estudios orientales tibetanos. El ser humano, si observamos un poco el mundo que nos rodea, se manifiesta en clave de 7. 7 son los colores del arco iris, es decir, el mundo lumínico, el mundo de la luz, tiene 7 colores, 7 son las notas musicales, 7 son los días de la semana, es decir, el ciclo de la relación de la luna con la tierra, que son 4 fases, cada fase son 7 días. Los orificios de la cabeza del ser humano son 7. Es decir, es algo así como decir, oye, una cadena de televisión, Antena 3, pongamos por caso, no quiero hacer publicidad. La Paramount, Telecinco, la otra, la que quiera, tiene una forma de manifestarse. Y si yo estoy en mi televisión con la 1, no puedo estar con la 2. Es decir, la 1 tiene su... En una radio ocurre exactamente lo mismo. Por un dial entra una emisora. Si entra esa emisora, para que se oiga, se vea, entra por ahí, no entra otra. Es decir, la clave de 7 sería la clave de manifestación del ser humano. Ahora vamos a ver cómo nos la explica. Porque se emparenta directamente con las otras formas de vida de la Tierra. La primera, Blavatsky, que es la que nos ha recogido, dijéramos, un poco este
diseño yo lo he hecho un poco así libre para entenderlo, pero bueno, está basado, de todas maneras, esto lo tienen en Wikipedia, ¿eh? O sea que hoy día ya los misterios, hasta los misterios más lejanos, se pueden encontrar fácilmente. Serían 7. Y de esos 7, 4 sería lo que nos referimos a lo manifestado o lo material. Y los otros 3 sería algo así como las chispas que emanan del alma del universo. Estoy simplificando el proceso, ¿de acuerdo? Los estudiantes que a lo mejor llevan más tiempo en Nueva Acrópolis me dirán, bueno, pero estoy simplificándolo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, los 4 planos inferiores vemos el físico. El físico lo tiene minerales, vegetales, animales y humanos. Todos tenemos físico. Pero hay algo más que el físico. Si quitamos el mundo mineral, decimos, el vegetal sí, nace, crece, se reproduce y muere. Hablamos de un plano de energía, que vamos a llamar cuerpo energético o vital, y que nos emparenta con vegetales, con animales y, lógicamente, con humanos. Nos quedan restos de alguno de ellos. Por ejemplo, restos de nuestro cuerpo heterofísico o de nuestro yo mineral. Lo tenemos, por ejemplo, en los huesos, los minerales que nos componen. Los restos de nuestro yo vegetal, en las uñas y en el pelo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero seguimos un paso más arriba. Y aquí vemos ya que los vegetales les queda ya muy lejos. Tenemos lo que llamamos psique o astral. ¿De acuerdo? Nos emparenta esto con animales y con humanos. Instintos, sensaciones y emociones. Y no podemos negar que eso los animales lo tienen. Por lo tanto, ahí estamos unidos también, dijéramos, o participamos de ese plano con los animales. Pero luego hay algo que es propio y único de los seres humanos, que es el mundo del pensamiento. Kama manas, en términos sánscritos. ¿Y por qué quiero emplear este término? Por la sencilla razón de que es un término que explica muy bien el concepto. Kama manas. Kama significa deseo y manas significa mente. Entonces eso nos está indicando que por naturaleza el ser humano tiende al egoísmo, a yo, mí. El mundo para mí, yo en el mundo. Pero hay otros 3 planos, manas, buddhi y atma, que no tenemos todavía manifestados individualizados, pero que sí existen, todavía en proceso, podríamos decir, de manifestación. Es lo que las culturas han llamado el alma, el Dios interior de cada uno, lo que quieran ustedes, ¿vale? Porque no es tan sencilla la definición, pero bueno, vamos a dejarlo así. Manas, mente pura. Es decir, algunos chispazos los vivimos cuando somos capaces de hacer un acto de amor y generosidad por los demás. Trascendemos el kama, el deseo, para sentirnos unidos a la vida una y participar de ella. Por lo tanto, yo recibo y doy. Y no pido más de lo que puedo dar. Háganse cuenta ustedes que nosotros, cuando hablamos, incluso aquellos que son religiosos o muy místicos, siempre le están pidiendo a Dios y a los dioses. Parece que nuestro único lenguaje respecto a la divinidad, una o a las múltiples divinidades, es pedir. Ustedes imagínense si tenemos un amigo y cada vez que nos dirigimos a él es para pedir, diremos, oye, eso es injusticia. Por lo tanto, si queremos relacionarnos con lo divino, entremos dentro de esa dinámica de dar. Carl Jung, permíteme que recurra a él porque es mi especialidad, él trataba los trastornos psicológicos, que la base, la causa mayor de los trastornos psicológicos era el egoísmo. Y cuando venía alguien a su consulta, le trataba de tal manera que luego le convertía a su vez en terapeuta que se preocupara por el sufrimiento de los demás. Y así les curaba. No siempre tenía éxito, eso también porque los hay que están aferrados a su cama y bueno, están en su momento evolutivo. Bien, entonces digo esto para que entendamos cómo nos movemos. Nuestra manifestación está en los 4 planos inferiores, desde heterofísico hasta kama manas.
¿De acuerdo? Y eso es temporal y perecedero. Un día nace y un día deja de ser. Es como, si volvemos otra vez a la analogía de la muerte y el sueño, ¿qué pasa cuando llega la noche? Nos quitamos la ropa, lo que nos estorba, los zapatos y demás, nos acostamos. Penetramos en otro plano, en otra dimensión, que muchas veces decimos, no tiene lógica. ¿Por qué? Ahí jugamos con símbolos, jugamos con elementos que se van fuera incluso de nuestra comprensión. Y no solo eso, sino que a veces conectamos con elementos, esos famosos sueños luminosos que dice, uno tiene 3 a lo largo de la vida y ya puede dar gracias, que sentimos que conectamos realmente con algo que no es humano, que maravillosamente trascendente. Bien, en la siguiente diapositiva les he hecho el gráfico de esta comparación que estoy diciendo. Irnos el sueño, sueño, vigilia, sueño, vigilia, sueño, vigilia, y muerte y vida. Uno sería el pequeño ciclo, el pequeño hermano, que sería el sueño, y el gran hermano, que sería Tánatos. Donde no dejaríamos el vestido ni los zapatos, sino dejaríamos el cuerpo, que como vestimenta o vehículo de la experiencia que tenemos que vivir en el plano físico, ya ha dejado de cumplir su misión. Llega la visita de la muerte y nos recoge, por así decirlo, la vestimenta del cuaternario ese que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿De acuerdo? Y entonces ahí, de la misma manera que en el sueño, enfrentamos otra dimensión. Vamos a ver en la siguiente diapositiva las tradiciones también en las que coinciden prácticamente, con modificaciones históricas y culturales, todas las grandes tradiciones y culturas respecto a la muerte. Se habla de etapas, de la misma manera que en el mundo que llamamos vida física, existen momentos de felicidad, momentos de alegría, momentos de malestar, momentos de bienestar. Es decir, no es algo lineal, sino que hay como la misma naturaleza. ¿De acuerdo? Pues igual existiría, pero en el plano del otro lado es donde de alguna manera percibiríamos de una manera más clara las leyes del universo, la ley del karma y la ley del dharma. ¿De acuerdo? Por eso las culturas explicaban que dependiendo de la siembra de pensamientos y de actos que hayamos realizado en el plano de aquí, vamos a enfrentarnos también al mundo del otro lado. Recuerden lo que decía Platón. Oye, que al otro lado también las cosas no son sencillas, porque son continuidad, dijéramos, analógica de esto. O sea que eso de que, bueno, murió y descansó, depende. Y para descansar hay que estar activo primero, es decir, tanto aquí como allá. De la misma manera también que vincula, por ejemplo, la vigilia. Si uno cena, por ejemplo, una cena súper opulenta con alcohol y demás, ¿qué le va a pasar en el sueño? Que va a sentirse incómodo, que va a tener pesadillas, etc. Es decir, la ley de causa y efecto. Pues bien, vamos a ver cómo en las culturas existen también 3, dijéramos, planos que podemos encontrarnos al otro lado. Infierno, voy a decirlo en occidental, ¿de acuerdo? Infierno, purgatorio y paraíso, o cielo, da igual. En términos, por ejemplo, orientales, hablarían del Naraka, que sería el infierno, hablarían del Kamaloka, que sería el purgatorio, y del Devachan, que sería el paraíso. Pero además explicaban algo que nos puede parecer tremendo. Tanto uno como otro lo hacemos desde aquí. Es decir, de la misma manera que hablamos de la vigilia y el sueño como una continuación una de la otra también. Y al decir que tanto el cielo como el purgatorio o el infierno de alguna manera los sembramos desde aquí, quiere decir que en el otro lado vamos a recoger los frutos a otro nivel de aquello que sembramos. Es decir, la muerte no está desvinculada de la vida, es simplemente la continuidad, en un proceso perfectamente racional y lógico.
Bueno, ahí tienen otra vez el arte de Botticelli, por cierto hay un error tipográfico, es una pintura que Sandro Botticelli hizo inspirado en relación con los círculos de Dante, de la Divina Comedia. Es muy curioso que el primer círculo sea el limbo, que uno dice el limbo, bueno, pero el limbo quiere decir la inconsciencia. Eso quiere decir que trabajemos por ser conscientes, porque si somos inconscientes y despreciamos la posibilidad de ser conscientes, caemos en el primer círculo del infierno. Bien, aquí vamos a ver representaciones gráficas del arte. Aquí tienen lo que sería el purgatorio o el Kamaloka, y aquí tendrían el de Bacán, donde se ve, bueno, ya la luz, ya galante. Pero yo quiero hacerles hincapié en el gráfico de aquí abajo. Es el famoso papiro en el que se está representada un alma que primero es conducida por Anubis, pero fíjese que va conducida a un punto que es una balanza. En la tradición egipcia, el alma del difunto, dijéramos lo que queda del difunto en relación a su propia esencia y a los actos que ha cometido, es pesada en una balanza, y en el otro platillo está la pluma de Maat, que es la diosa de la justicia universal. Si el corazón pesa más, quiere decir que el individuo, la persona fallecida, no ha superado todavía, dijéramos, ese mundo de cama o ese mundo de deseos, todavía le queda trabajo por hacer, y entonces tiene que volver a encarnar. No obstante, ellos tienen una tradición muy bonita, que es el paso por las distintas puertas hasta llegar al tribunal de Osiris, que lo vemos ahí en el extremo del papiro. Y es que, y esto también coincide en el Tíbet, con la tradición en el Tíbet, que una vez que el individuo desencarna, se va a encontrar en un camino donde hay 42 puertas exactamente. Y entonces tiene que atravesarlas para llegar al lugar de Osiris. Y tiene que, en cada puerta hay un monstruo que le amenaza o le impide el paso. Él tiene que recordar el nombre del monstruo, y en el momento en que recuerda el nombre, pronunciarlo. Y en el momento que lo pronuncia, desaparece. Y entonces puede transitar la puerta. Y así hasta llegar al final. En el sueño pasa algo parecido. ¿Nunca han tenido ustedes una pesadilla? Que en un momento terrible en que tienen la pesadilla recuerdan una palabra sagrada, una invocación mística, trascendente, y la pronuncia, y la pesadilla concluye. Prueben. Yo a mis alumnos en los cursos de filosofía de Nueva Acrópolis les recomiendo que memoricen un texto muy antiguo, prácticamente perdido en la noche de los tiempos, un texto breve, y que en esos momentos tanto de dificultad en la vigilia como en el sueño, que lo recuerden y lo reciten internamente. Y pasan cosas muy curiosas. Bueno, seguimos, y ahora vamos a pasar a una narrativa que es frecuente, que es la narrativa del famoso túnel luminoso, que las experiencias cercanas a la muerte de la gente que ha muerto o que estuvo ahí pero lo han recuperado y tal, y vio un túnel y al final del túnel una luz. Yo les decía en un momento de la charla que el nacimiento y la muerte se parecen, porque son nacimiento en una dirección y nacimiento en la otra, o muerte en una dirección y muerte en la otra. El nacimiento en este plano no representa la muerte y el fin en el otro plano, y la muerte en este significaría el nacimiento en el otro plano. Cuando el bebé nace, va a pasar por el túnel del útero hasta que sale al exterior. Viene de un mundo oscuro y al final va a tener la luz. El nacimiento y la muerte son idénticos, entonces. Si son idénticos, quiere decir que lo que hay antes y lo que hay después puede ser idéntico también. Bien, hemos reflexionado entonces respecto a los guías en el otro plano, respecto a la recogida de los frutos que sembramos como una continuidad lógica de esta vida, y la idea de que construimos el más allá
de acuerdo a cómo trabajamos el más acá. Ahora, también es verdad que esas dos teorías de las que yo les hablaba en un principio, de que hay gente, personas que dicen no hay nada, y otras que dicen sí, hay una continuidad, y que ambas tienen razón. ¿Cómo se casa esto? Parece esos silogismos raros que nos ponen a veces, ¿verdad? ¿Cómo pueden tener razón los dos? Bien, vamos a los que dicen no hay nada. No hay nada para la personalidad temporal. Es decir, los problemas de hipoteca se acaban. Los desengaños amorosos se acaban. Las frustraciones económicas se acaban. Es decir, lo que es fulanito que ha nacido como tal y ha muerto como tal, sí va a quedar el fruto y la percepción conciencial que haya ido, dijéramos, activando. Es decir, nuestro trabajo aquí, de alguna manera, es vincularnos a la vida una, en un respeto total a las formas de vida que nos rodean, con un sentido de vínculo, fuera, incluso dentro y fuera del espacio-tiempo. Pero lo que es la experiencia individual, como menganito de tal, imaginemos que hayamos podido ser, yo qué sé, Gengis Khan, o yo qué sé, o María Antonieta, con todo lo bueno y lo malo que pasaron. ¿Dónde está? ¿Dónde va a estar dentro de 100 años todos los que podemos nombrar aquí? Y sin embargo, es decir, para los que dicen no hay nada, es verdad, porque nada de fulanito de tal, menganito de tal, va a quedar. Y los que dicen sí hay una continuidad también tienen razón. De la misma manera que cuando estamos en el sueño olvidamos prácticamente todo lo de... Pero sin embargo vivimos otra vida, que está vinculada también de alguna manera a lo que hacemos en la vigilia. Por lo tanto, sí estamos vinculados en la continuidad respecto incluso a los actos que hemos hecho y al nivel de conciencia que hemos ido abriendo, dijéramos, en nosotros. Pero en lo que respecta a lo circunstancial, poco o nada va quedando. Por lo tanto, por eso les digo que tienen razón los que dicen no hay nada y tienen razón los que dicen sí, a una continuación lógica. ¿De acuerdo? Bien, desde el punto de vista de la ciencia empírica de hoy día y todas las conclusiones que se han hecho, las investigaciones, experiencias cercanas a la muerte, claro, se tratan de describirlo desde un punto de vista físico, pero resulta que hay algo que no es solo físico, lo mismo que el ejemplo que yo les ponía con el sostenía el diálogo de que me midiera y me pesara sus emociones y sus sentimientos. No podemos explicar algo que no es físico desde las explicaciones físicas. Tenemos que comprender, dijéramos, de alguna manera, subir nuestro techo. Imaginemos que somos un edificio de 7 pisos y la conciencia es lo que sube, ¿no? Vale. Hemos llegado al cuarto. Muchas veces la conciencia no llega al cuarto, que sería el humano propiamente, porque muchos seres humanos ni siquiera viven como humanos. Nuestro proceso en este momento es conquistar nuestra humanidad totalmente, es decir, llegar realmente a alcanzar el arquetipo ser humano. Todavía estamos en ello, Es decir, porque pesemos a 2 pies no somos humanos y porque tengamos mente tampoco somos humanos. Si la tenemos en activo, puede. Pero el ser humano para algo tiene manas, que tiene manas, que le vincula al manas que nos referimos a ese yo trascendente más allá de lo real. Pero bien, lo que sí es cierto es que desde el punto de vista de tocar, medir y pesar, que todos buscamos desesperadamente, no se puede explicar esto. Y ustedes están legítimamente en su derecho de decir, bueno, lo que tú estás contando es un mito. ¿De acuerdo? Pero yo soy muy partidaria de esta analista junguiana que dice, es real, o mito no existe, pero siempre está sucediendo. ¿De acuerdo? Y cada uno de nosotros, de alguna manera, somos un mito. Pues bien, como les decía antes, no existe la posibilidad de explicarlo racionalmente. Pero
como a la gente le gusta mucho estudiar, hay científicos que han dicho, hay experiencias cercanas a la muerte y narran situaciones y narran, pues hay investigaciones en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, de científicos, médicos que, total, al final pues siempre se encuentran con lo mismo. Y entonces vamos a recurrir a un instrumento que tenemos en este momento que es muy importante, que es la inteligencia artificial. Entonces dijeron, vamos a estudiarlo a pedírselo a la inteligencia artificial. Y entonces incluyeron todas las narrativas y las tradiciones a lo largo de la historia respecto a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte. Las investigaciones, tanto a favor como en contra. Metieron todo y la inteligencia artificial contestó. No se puede demostrar ni lo uno ni lo otro. O sea que la realidad es que estamos enfrentados al misterio, pero no solo al misterio de la muerte, sino también al misterio de la vida. Porque, díganme ustedes, ¿qué les va a pasar dentro de media hora? Bien, entonces lo que sí podemos encontrar tácitamente, que más allá de todos los rituales que hemos visto, existe un concepto de unidad, que el ser humano es uno y que para llegar realmente a conectar con ello, uno tiene que tener la conciencia despierta o trabajar por tener la conciencia despierta y siempre vinculado a la fuerza de lo trascendente. Pero bueno, vamos ahora que ya hemos pasado de la inteligencia artificial, ver algunas personas que han trabajado o que han dicho o que han contado. Vamos a ver aquí, no me voy a referir a los actuales, porque los actuales entran ustedes en YouTube y tienen ahí de gente absolutamente maravillosa, o sea, con definiciones y explicaciones abiertas, claras, tal, y otros que justo todo lo contrario, ¿de acuerdo? No, voy a ir un poco al pasado. En el pasado ha habido algún personaje que causó revolución en su momento y es Raymond Moody. Los tres superiores, los tres de arriba, que hablaron sobre la muerte y sobre cómo el ser humano enfrenta la muerte en las últimas etapas de la vida, o cómo, dijéramos, considera que tiene relación con otras vidas o con personas conocidas o parientes que se han ido ya, que es Raymond Moody. Bueno, pues los tres de arriba son psiquiatras. Los tres son médicos psiquiatras. Lo cual quiere decir que su enfoque de los fenómenos son descriptivos de lo que ellos vivieron y de lo que vivieron no solo a lo mejor a nivel individual, sino también a nivel de los pacientes que tuvieron que atender. Y en la parte de abajo tienen, dijéramos, otra narrativa, porque Platón ya está en el pasado, él habla de la muerte también, Elena Blavatsky también, de la que ya he comentado en momentos anteriores de la charla, pero yo he querido ponerles aquí una autora. Esta escritora escribió, seguramente conocen ustedes, es una trilogía, que es Las nieblas de Avalón, y escribió una novela que me parece muy interesante, que es La antorcha. En la novela La antorcha ella narra la guerra de Troya desde el punto de vista de Casandra, la famosa pitonisa que castigada por Apolo porque no correspondió a su amor. Sabe que el regalo que le hizo Apolo fue que nunca se equivocaría en sus predicciones. Como ella no le correspondió porque ella era sacerdotisa de la Gran Madre y no quiso serlo de Apolo, pues entonces, como los dioses, que dice, cuando dan un don a los seres humanos no pueden quitárselo. Entonces le dio otro maldito, que es que nadie la creyera. Entonces ella, sabe que avisa de la guerra, avisa de todo, nadie la cree. Pues bien, en La antorcha, esta autora pone que, bueno, ella, Cassandra, tiene la capacidad de conectar con el mundo de los muertos, ¿no? Saben ustedes el famoso episodio de que Héctor lucha con Aquiles y Aquiles le mata, en venganza porque el hermano de Héctor
había matado a su gran amigo, hermano Patroclo, ¿de acuerdo? Entonces, Héctor, que ya ha muerto después de la batalla de Aquiles, se presenta a su hermana Casandra para decirle que le diga a sus padres que estén tranquilos, que él está bien. Y entonces Casandra le pregunta, ¿qué es lo que cómo has descubierto que estabas muerto? ¿Qué es lo que sentiste? Y dice, yo sentí cuando recibió el golpe fatal por parte de Aquiles, dice, caí del carro. Y entonces siento que estoy en el suelo, caído, y se acerca una persona, un hombre, me da la mano y me ayuda a levantarme. Dice, cuando vi quién era, vi que era Patroclo. Dice, entonces comprendí que estaba muerto. Porque claro, Patroclo había muerto hacía más. Dice, y entonces hablamos. Dice, y para la tranquilidad de ella, le dice, en ese lado ya no existe el odio ni el enfrentamiento. Éramos solamente, como siendo dos almas, que estaban en su experiencia. Dice, nos saludamos y cada uno sigue su camino. Me parece una descripción bellísima del tema de la muerte. Bien, y para terminar, no quiero ser demasiado pesada, creo que estoy dejando tiempo a las preguntas, ¿verdad? Porque me pongo las gafas para ver la hora que es. Ah, sí, vale, perfecto. Pues bien, aquí tenemos en esta última diapositiva, la dejo en silencio para que ustedes la lean, es unas reflexiones que hace Carl Jung en uno de sus procesos de investigación. Saben que él tuvo experiencias cercanas a la muerte, él tenía familiares que hablaban con los muertos, es decir, y era psiquiatra, médico psiquiatra, y él se esforzó siempre en ser un investigador científico, es decir, nada de mundo de hipótesis, sino lo que dice, pero lo que voy viendo a lo largo de la relación con mis pacientes y lo que yo mismo voy viviendo, pues lo va a narrar a través de su obra. Y él dice en la frase que ven arriba algo de lo que ya les estaba yo comentando, que el más allá que cada uno de nosotros podamos ir viviendo tendrá una relación bastante directa con el más acá, pero también tendrá su ciclo de tiempo, es decir, no vamos a estar vinculados eternamente a los actos, es decir, debemos ir de la misma manera, debemos ir avanzando a nivel de conciencia de la misma manera que avanzamos a nivel de la vida. Es decir, presuponemos que a los 40 no vamos a comportarnos como si tuviéramos 6, ¿de acuerdo? Y a los 70 no vamos a comportarnos como si tuviéramos 12. Aunque bueno, hay momentos históricos en que el desconcierto es tal que más o menos, bien, pero que no corresponde, ¿no? De acuerdo. Pues bien, él dice, será tan terrible y maravilloso como es la naturaleza conocida por nosotros. Pero él reflexiona también que la muerte es como un mito, el mito de la muerte, es decir, la narración de la muerte a lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre se ha manifestado en esas dos versiones, ¿no? El que dice no hay nada y el que dice sí hay una continuidad. Y dice, gana este segundo. Es decir, hay un vacío en el primero y la prueba la tenemos que todos deseamos que realmente conectemos con el ser que somos, la seidad que era antes de nacer y que confiamos en que continúe después. Y como les decía antes, en palabras de Blavatsky, todo aquello que desea el ser humano quiere decir que existe previamente, porque si no, ni siquiera podríamos pensar. Y termino esto con una expresión también de Jung, que me gusta mucho. Él dice que la muerte es un arquetipo, y que es un arquetipo que da sentido a la vida, y que una vida sin sentido no merece la pena de ser vivida. Bien, con esto quiero terminar y agradecerles y recordarles que están ustedes en una escuela de filosofía. Y una escuela de filosofía precisamente tiene la finalidad de rompernos los moldes estáticos e introducirnos en la gran y maravillosa aventura, la máxima aventura que puede vivir el ser humano, que es el adquirir el conocimiento y el saber para desarrollar la conciencia de lo que está aquí y de lo que está allí, que está abierta, como saben,
para todos nosotros. Sé que algunos de los que están aquí están dando clase y algunos incluso son mis alumnos, pero bueno, que está abierta a todo el mundo que tenga la inquietud y el deseo de ser aventurero, porque la mayor aventura es la aventura del saber. Y para eso está una escuela de filosofía como Nueva Acrópolis. Muchas gracias por su presencia y esperemos verlos.